La Navidad, conocida por su calidez y alegría, también guarda un lado oscuro y misterioso que pocos conocen. Detrás de las luces y los villancicos se esconden relatos de tragedias inexplicables, figuras siniestras y leyendas escalofriantes que desafían el espíritu festivo. El caso del asesino de Santa Claus. El caso del asesino de Santa Claus ocurrió en Nochebuena de 2008, cuando Bruce Jeffrey Pardo, un hombre con un pasado aparentemente normal, se disfrazó de Santa Claus para cometer un crimen atroz. Pardo llegó a la casa de su exesposa en Covina, California, donde se celebraba una reunión familiar. Llevaba un paquete que parecía un regalo, pero dentro escondía un lanzallamas casero y armas. Al entrar, Pardo desató un tiroteo indiscriminado contra los presentes, asesinando a 9 personas, incluidos su exesposa y varios familiares. Luego utilizó el lanzallamas para incendiar la casa, provocando una destrucción total, y entre el caos, algunos lograron escapar saltando por ventanas o escondiéndose en habitaciones. Tras el ataque, Pardo se dirigió a la casa de su hermano, donde se quitó la vida. La investigación reveló que el ataque fue planeado como una venganza tras un amargo proceso de divorcio. Su disfraz de Santa Claus, símbolo de alegría navideña, contrastaba de forma perturbadora con la brutalidad de sus acciones. El caso dejó a la comunidad conmocionada y marcó un recuerdo oscuro en las festividades. El misterio del vuelo 401. El vuelo 401 de Eastern Airlines, un Lockheed L-1011, despegó el 29 de diciembre de 1972 rumbo a Miami desde Nueva York. En el descenso, una falla en el tren de aterrizaje distrajo a la tripulación, lo que llevó al avión a estrellarse en los Everglades, y de las 176 personas a bordo, 101 murieron, incluidos el capitán Robert Love y el ingeniero de vuelo Don Repo. Lo que convierte a este accidente en un misterio son los eventos posteriores, cuando partes del avión estrellado fueron recuperadas y reutilizadas en otros aviones de la misma compañía. Pronto, comenzaron los relatos de avistamientos fantasmales, donde tripulantes y pasajeros afirmaron haber visto a los espíritus de Love y Repo a bordo de estos aviones. En algunos casos se dice que el espíritu de Repo supuestamente alertó sobre problemas técnicos que luego evitaron accidentes. Los relatos fueron tan persistentes que Eastern Airlines finalmente retiró las partes recicladas, y aunque la aerolínea negó oficialmente los eventos, los testigos incluían pilotos y personal de confianza, lo que añadió credibilidad a las historias. La cercanía del accidente con las celebraciones navideñas añadió un tono sombrío al evento, ya que para muchos, diciembre es un tiempo de paz, pero este desastre recordó lo frágil que puede ser la vida. Los supuestos fantasmas del vuelo 401 dejaron una huella escalofriante, un recordatorio de tragedias que resuenan incluso en épocas festivas. La leyenda de Krampus. Se dice que Krampus es una figura oscura y fascinante de las tradiciones navideñas de los Alpes europeos. Mientras Santa Claus recompensa a los niños buenos con regalos, Krampus se encarga de los malos, pero no con simples advertencias. Este demonio navideño, mitad cabra y mitad humano, lleva cadenas y campanas y arrastra un saco o una cesta donde, según las leyendas, mete a los niños traviesos para llevárselos, y algunos cuentos incluso dicen que los castiga golpeándolos con ramas o los arrastra al inframundo. El nombre Krampus proviene del alemán antiguo y significa garra, y sus raíces están en tradiciones paganas anteriores al cristianismo que buscaban equilibrar la luz y la oscuridad en las festividades invernales. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, Krampus fue integrado a las celebraciones navideñas como una especie de ayudante oscuro de San Nicolás. El 5 de diciembre, conocido como la Noche de Krampus, se celebra en algunas regiones alpinas con desfiles y fiestas, donde personas disfrazadas de Krampus desfilan por las calles, creando un ambiente entre festivo y aterrador. Aunque en el pasado esta figura era usada para disciplinar a los niños, hoy en día es un símbolo cultural que mezcla miedo, humor y tradición. El caso de la familia Soder. La víspera de Navidad de 1945, la familia Soder celebraba tranquilamente en su casa de Fayetteville, Virginia Occidental. Pero poco después de medianoche, un incendio envolvió la vivienda. Los padres, George y Janice Soder, lograron escapar junto a 4 de sus hijos, pero 5 de ellos quedaron atrapados: Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty. A pesar de que la casa quedó reducida a cenizas, no se encontraron restos humanos en los escombros, lo que resultó inquietante.
Los Soder comenzaron a sospechar que el incendio no fue un accidente, ya que horas antes, los cables telefónicos habían sido cortados, y el camión de George, que debía servir como medio de escape, misteriosamente no arrancaba. Además, días después, testigos afirmaron haber visto a los niños en vehículos desconocidos o en compañía de extraños. La teoría más perturbadora es que los niños no murieron en el incendio, sino que fueron secuestrados. Durante décadas, la familia recibió pistas y cartas anónimas, incluyendo una fotografía de un hombre que Jenny creía era su hijo Louis. Sin embargo, nunca se encontró evidencia definitiva y el caso sigue siendo uno de los mayores misterios no resueltos de la Navidad. La maldición de la canción White Christmas. La canción White Christmas, escrita por Irving Berlin y popularizada por Ben Crosby, es un clásico navideño que evoca nostalgia y serenidad. Sin embargo, a lo largo de los años, se ha tejido una oscura leyenda en torno a ella. Hay quienes creen que esta melodía está asociada con tragedias y mala suerte, convirtiéndola en un tema de superstición para algunos. La primera tragedia notable ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. La canción, lanzada en 1942, se convirtió en un himno para los soldados lejos de casa, y para muchos, escucharla evocaba una tristeza profunda, un recordatorio de la distancia y las pérdidas. Algunos veteranos reportaron sentirse emocionalmente devastados al oírla, y en ocasiones, vinculaban la canción con eventos desafortunados. Otro evento curioso es que Ben Crosby, quien inmortalizó la canción, sufrió una pérdida personal devastadora cuando su esposa murió repentinamente en 1952, y más tarde, él mismo falleció en circunstancias que algunos consideraron inquietantes. Historias de accidentes y tragedias personales relacionadas con White Christmas han alimentado esta creencia, aunque no hay evidencia concreta que la respalde. Pese a esto, la canción sigue siendo un ícono navideño, con una sombra de misterio que la hace aún más fascinante. El caso de Santa Claus Fantasma. En 1957, una familia en un tranquilo vecindario de Florida experimentó algo que los dejó marcados para siempre. Era Nochebuena, y los niños esperaban ansiosos la llegada de Santa Claus. Mientras los padres arreglaban los regalos bajo el árbol, los pequeños aseguraron haber visto a un hombre vestido como Santa Claus, parado afuera de la ventana. Según sus relatos, tenía una expresión extraña, casi fantasmal, y simplemente los observaba en silencio, sin moverse. Los padres, intrigados pero escépticos, salieron de inmediato para buscar al misterioso visitante, pero no había nadie, y solo encontraron huellas poco claras que parecían desaparecer en la nieve. La familia decidió tomarlo como una simple imaginación infantil, hasta que, días después, descubrieron que sus vecinos también habían visto algo similar, un Santa Claus que observaba desde las ventanas, pero que desaparecía sin dejar rastro. Con el tiempo, esta historia se convirtió en una leyenda local conocida como el Santa Claus Fantasma, y aunque muchos creen que fue un engaño o una confusión, otros aseguran que algo más siniestro estaba acechando esa noche. Hasta hoy, el caso sigue siendo un misterio que mezcla lo festivo con lo inquietante. ¿Quién era el extraño Santa Claus y qué buscaba realmente? La leyenda de Perchta. En las montañas de Austria y el sur de Alemania, durante la Navidad y el Año Nuevo, se cuenta la leyenda de Perchta, una figura oscura y temida. Según las tradiciones alpinas, Perchta es una anciana de aspecto aterrador, con un rostro demacrado, ropas andrajosas y una cuchilla afilada en la mano, y su propósito no es traer regalos ni alegría, sino asegurarse de que las personas cumplan con las tradiciones y sus tareas domésticas. La leyenda dice que Perchta visita los hogares durante las noches sagradas, conocidas como las Rauhnachten. Si encuentra que alguien ha trabajado con pereza, desobedecido las tradiciones o no ha terminado sus quehaceres, Perchta les da un castigo espeluznante, corta sus vientres con su cuchilla y los llena de paja, piedras o basura. Para apaciguarla, las familias deben asegurarse de limpiar la casa y cocinar un plato especial llamado Perchtenmilch en su honor. En las aldeas, el desfile de Perchta revive esta leyenda con hombres disfrazados de la aterradora figura, portando máscaras grotescas y campanas para espantar los malos espíritus. El misterio del tren de Navidad. En una fría víspera de Navidad de los años 60, en una pequeña estación rural de Inglaterra, ocurrió algo que dejaría perplejos a los lugareños.
cuando algunos testigos afirmaron haber visto un tren que llegaba envuelto en una espesa niebla. Este tren no emitía ruido alguno, salvo un leve silbido que parecía surgir de otro tiempo, y su estructura era antigua, como si hubiera salido directamente del siglo XIX, con vagones oscuros y ventanas empañadas por el frío. Lo más inquietante era que no transportaba pasajeros visibles. Algunos testigos decían ver sombras moviéndose en su interior, mientras que otros aseguraban que el tren desaparecía al pasar junto a la estación, como si se desvaneciera en el aire. Los horarios oficiales no registraban ningún tren programado, y los ferrocarriles locales negaban tener conocimiento de su existencia. Con los años, los avistamientos se convirtieron en una leyenda, y algunos creen que el tren era un eco del pasado, una máquina que transportaba almas perdidas. Otros dicen que podría haber sido un tren real que desapareció en un accidente olvidado por la historia. A pesar de las teorías, el tren de Navidad sigue siendo un enigma, y su aparición, ligada a una fecha tan especial, lo convierte en uno de los misterios más intrigantes de Inglaterra. El crimen navideño de la familia Lawson. El 25 de diciembre de 1929, la tranquilidad de la Navidad en Germantown, Carolina del Norte, se rompió con un crimen que estremeció al país. Charles Lawson, un humilde granjero, asesinó brutalmente a su esposa y 7 hijos en lo que parecía una masacre premeditada. Esa mañana, Lawson llevó a su familia a hacerse un retrato navideño, algo extraño para su situación económica, y por la tarde cometió el crimen. Primero, emboscó y mató a sus 2 hijas mayores mientras recolectaban leña. Luego regresó a casa y disparó a su esposa, seguido de sus hijos menores. A cada víctima les colocó flores en sus cuerpos antes de huir al bosque, donde finalmente se quitó la vida. Lo más inquietante es que nunca se encontró un motivo claro, y algunos dicen que Lawson sufría problemas mentales, otros especulan sobre un posible secreto familiar, incluyendo rumores de un embarazo incestuoso con su hija mayor, Marie. Esta tragedia dejó preguntas sin respuesta, y la casa Lawson se convirtió en un macabro destino turístico, con curiosos fascinados por el misterio, y a día de hoy, el caso sigue siendo uno de los crímenes más perturbadores de la historia estadounidense, y el eco de esa Nochebuena permanece como una sombra oscura en la memoria colectiva. La leyenda del hombre de las nieves navideño. En las profundidades heladas de Siberia, donde las temperaturas caen a niveles inimaginables, circula una leyenda aterradora, la del hombre de las nieves navideño. Según las historias locales, esta criatura aparece únicamente durante las noches más frías del invierno, especialmente alrededor de la Navidad. El hombre de las nieves es descrito como una figura masiva y helada, con ojos rojos brillantes que destacan en la oscuridad. Los aldeanos creen que es un espíritu antiguo o un guardián de los bosques helados, despertado por los intrusos que se aventuran demasiado lejos en su territorio. La leyenda advierte que aquellos que viajan solos durante estas noches pueden no regresar jamás. Los relatos hablan de rastros de huellas gigantes que terminan abruptamente, pertenencias abandonadas en medio de la nieve y gritos que se pierden en el viento. Algunos dicen que la criatura ataca a los viajeros, arrastrándolos a su guarida en las montañas, mientras otros creen que simplemente desaparecen bajo su imponente sombra. La Navidad Sangrienta de 1888. La Navidad Sangrienta de 1888 es un capítulo oscuro en la historia de Londres, vinculado a los infames crímenes de Jack el Destripador. Durante ese diciembre, Whitechapel, un barrio ya marcado por la pobreza y la violencia, se vio envuelto en un ambiente de terror. Aunque los asesinatos más famosos del Destripador ocurrieron meses antes, algunos informes sugieren que utilizó el bullicio de la Navidad como un manto de anonimato para continuar sus ataques. En esa época, las calles de Londres estaban abarrotadas por las festividades, sin embargo, en Whitechapel, la miseria persistía, convirtiéndose en el lugar perfecto para que el asesino operara sin ser detectado. Varias mujeres fueron atacadas durante diciembre, mostrando heridas similares a las de las víctimas atribuidas al Destripador. La policía, sobrecargada y sin pistas concretas, no pudo confirmar si estos crímenes estaban relacionados con los anteriores. La teoría de la Navidad como distracción sugiere que Jack el Destripador usó el caos de las celebraciones para pasar desapercibido. Aunque nunca se confirmó su autoría en estos asesinatos, la idea persiste, añadiendo un toque más oscuro al misterio.
La Navidad de 1888 se recuerda como una temporada teñida de miedo y sangre, donde la sombra del destripador parecía acechar incluso en la alegría festiva. La mujer de blanco de Navidad. En las frías y solitarias carreteras rurales de Escocia se cuenta una leyenda inquietante que surge cada Navidad. Habla de una figura etérea conocida como la mujer de blanco, un espíritu que aparece envuelto en un vestido blanco brillante, caminando por los bordes de los caminos desiertos. Según la historia, la mujer de blanco se presenta como una figura vulnerable y hermosa, atrapando la atención de los viajeros que transitan solos durante las noches navideñas. Algunos dicen que pide ayuda, mientras que otros aseguran que simplemente camina, atrayendo a los curiosos con su presencia misteriosa. Sin embargo, aquellos que se detienen o intentan acercarse a ella nunca son vistos nuevamente. Los relatos varían sobre quién es realmente esta figura espectral. Algunos creen que es el espíritu de una mujer que murió trágicamente en un accidente en esas mismas carreteras, buscando compañía eterna para aliviar su soledad. Otros aseguran que es una manifestación demoníaca que utiliza la Navidad, una época de bondad y compasión, para atraer a las almas más ingenuas hacia su perdición. Aunque la leyenda persiste, pocos se atreven a recorrer esos caminos solos en Navidad, por temor a cruzarse con la enigmática y aterradora mujer de blanco. El caso de las tarjetas navideñas. En los años 70, una tranquila familia inglesa vivió un misterio que transformó la alegría de la Navidad en un escenario de terror psicológico. Todo comenzó cuando, durante las fiestas, recibieron una tarjeta navideña anónima. Pero no era una felicitación típica, el mensaje contenía amenazas inquietantes y advertencias sombrías. Al principio, pensaron que era una broma de mal gusto, pero las tarjetas siguieron llegando año tras año. Cada Navidad, un nuevo sobre aparecía en su buzón, siempre sin remitente, con mensajes cada vez más oscuros. Las amenazas eran personales, demostrando que quien las escribía conocía detalles íntimos de la familia. Cambiaron de casa, pero las tarjetas continuaron, como si el misterioso remitente los siguiera a donde fueran. La familia contactó a la policía, pero las investigaciones no llevaron a ningún sospechoso. Se analizaron las tarjetas en busca de huellas dactilares, pero los resultados fueron inconclusos. Los mensajes se detuvieron tan repentinamente como comenzaron, dejando tras de sí un enigma que nunca fue resuelto. Este caso se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de cómo algo tan simple como una tarjeta navideña puede convertirse en un vehículo para el miedo y la paranoia. La fiesta de Saturnalia. La Saturnalia era una de las festividades más importantes y extravagantes de la antigua Roma, dedicada a Saturno, el dios de la agricultura y la abundancia. Celebrada entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidía con el final de la cosecha y buscaba agradecer al dios por la prosperidad. Esta festividad marcaba un tiempo de caos controlado, en el que las normas sociales se invertían, los esclavos podían comportarse como amos, se suspendían las actividades comerciales y todos se entregaban a banquetes, regalos y celebraciones. En sus primeras etapas, la Saturnalia incluía sacrificios humanos, rituales que buscaban asegurar la fertilidad de la tierra, pero con el tiempo, estas prácticas fueron sustituidas por sacrificios simbólicos de animales y ofrendas en templos. Uno de los aspectos más extraños era la elección de un rey de la Saturnalia, una figura que lideraba los excesos y bromas de la celebración. Muchos ven en la Saturnalia el origen de algunas tradiciones navideñas, como el intercambio de regalos, la decoración festiva y el espíritu de comunidad. Aunque marcada por el desenfreno, la Saturnalia también reflejaba la importancia de la unión y el descanso al final del año, un eco lejano de las festividades modernas. Bueno, espero hayan disfrutado de este video, y si fue así recuerden que un me gusta y una suscripción me incentiva a traer más temas interesantes en este formato. Dicho esto, les deseo unas felices fiestas y nos vemos la próxima.